Todos los médicos estamos en la obligación de realizar informes médicos cuando el paciente o su familiar no solicite. Pero hay una parte que es fundamental y sobre todo en el ámbito de la psiquiatría, que es que muchas veces, en ocasiones, ese informe médico puede ser objeto tanto clínico y objeto de un conflicto legal y ético de grandes proporciones. Por ejemplo, nos han pedido informes para un divorcio, para una separación, para una custodia, para una interdicción, etcétera. El médico está en la obligación médica legal de emitir un informe médico. Bien, ese informe lo puede solicitar los tribunales, el familiar o lo puede solicitar el mismo paciente. Entonces, en el contexto venezolano, donde el honor y la validez de los documentos públicos y privados siempre van a estar protegidos por la ley, hay situaciones que son difíciles. Por ejemplo, no es lo mismo decir que tienes una fractura, ¿ok? O bueno, sí, parecido, tiene una fractura por un problema laboral, entonces el traumatólogo está en la obligación de emitir el informe, ¿de acuerdo? En psiquiatría es igual. Lo que pasa es que en psiquiatría estamos hablando de conducta. Entonces, cuando emitimos un informe, va a haber una contraparte de que no está de acuerdo con el bendito informe. Eso es verdad, ¿ok? Si emitimos el informe de que un paciente estaba psicótico y por eso la esposa se quiere divorciar de él, el paciente no nos va a querer, obviamente, y va a presentar esa contraparte y va a estar molesto con el médico. Eso es cierto, pero recordemos, el médico no está haciendo otra cosa más que cumplir con su deber. Entonces, cuando la validez del informe y la defensa de la integridad del médico están en juego, nosotros tenemos cómo defendernos de manera legal y profesional. Primero, si la contraparte no está de acuerdo con el informe, ¿qué puede hacer? Tiene todo el derecho legal de impugnar el informe, sí, si considera que no se ajusta a la verdad. Sin embargo, impugnar no es lo mismo que insultar o difamar. Ojo, el proceso legal correcto en Venezuela sería la tacha de falsedad. La contraparte debe intentar una tacha del documento, es decir, es un procedimiento del Código Civil alegando que el contenido pues es falso, que no basta con esa palabra y ¿qué va a hacer? Va a buscar que se haga una junta médica y el Tribunal Supremo a través del CENAMES, algo así de medicina forense, va a buscar médicos psiquiatras de hospitales públicos universitarios para que evalúen al paciente y determine si el informe fue erróneo o malintencionado. Nada más. No tiene que ponerse a cuestionar la integridad del médico. Dos, si se hace un escándalo público y una injuria hacia el médico como consecuencia de esa otra contraparte, en ese lugar nosotros debemos seguir como médicos lo, la, ¿cómo es que se llama? Los canales regulares. Si se hace un escándalo público, redes sociales, medios de comunicación, amigos, etcétera, simple y llanamente esa persona, esa contraparte está cometiendo un delito contra el honor, es decir, difamación, injuria, que están codificados en el Código Penal venezolano. En consecuencia, la difamación agravada, si se hace público en redes sociales o etcétera, o la difamación del médico, el médico tiene todo el derecho de acudir al tribunal y demandar civilmente por el daño a su reputación profesional y a la pérdida de los pacientes que ese escándalo puede ocasionar. Entonces, ¿qué puede hacer el médico? Simple y llanamente, un psiquiatra ante esta situación no debe responder al escándalo con más escándalo. No. Su defensa se basa en el lex arti, que es el deber ser del ejercicio médico. Primero, respaldo de la historia clínica. El informe solo es un resumen. La defensa del médico en la historia clínica se basa en la historia clínica detallada, donde debe contar pruebas psicométricas, los criterios según el DSM-5 o el CIO, notas sobre la conducta del paciente en la entrevista. Si el médico tiene una historia clínica sólida, el informe es técnicamente intachable, aunque sea incómodo para la contraparte. El apoyo gremial. El médico, si tiene algún tipo de este problema, debe acudir al colegio de médicos de su estado. El colegio de médicos de profesionales tiene un comité de ética y consultoría jurídica para proteger a sus agremiados de ataques injustificados que pretenda coaccionar su libertad de juicio clínico. Por último, la denuncia por coacción, perdón. Si el escándalo público tiene como objetivo presionar al médico para que se retracte o cambie su diagnóstico en medio de un juicio de divorcio, interdicción, lo que sea, puede considerarse que está obstaculizando a la justicia. Y coacciona, lo cual es denunciable ante el Ministerio Público.
En caso de que hayan personalidades enfermas, personalidades sociopáticas, es muy común que estas personalidades sociopáticas y narcisistas utilicen el asesinato de reputación como táctica de defensa. Cuando un informe médico los expone o favorece a la contraparte, su reacción instintiva es destruir la credibilidad del emisor y el médico no tiene culpa de nada. La táctica. Si no puedo anular el informe, anulo al médico. Riesgo para el médico, sí, el estrés emocional y la exposición pública. Riesgo para la contraparte, al actuar con tal virulencia y falta de control, al menudo termina confirmando los rasgos de impulsividad y agresividad que el psiquiatra posiblemente describió en el informe original. Recomendación. Silencio profesional, no diga nada, el médico no debe discutir el caso en público para no violar el secreto médico, incluso si lo están insultando. Acciones legales inmediatas, contratar un abogado para enviar una carta de exhorto o proceder directamente a una querella por difamación. Certificación, pedir al tribunal que certifique que el informe fue emitido en el ejercicio de sus funciones. Puede brindar lo que es la historia clínica. Ese escándalo no debe ser permitido, ya que violenta o difama la reputación del médico. Bien, espero que haya sido útil. Un besito. Bye.